Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús partió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, otros, que eres uno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les prohibió severamente que hablaran a alguien acerca de él. Luego, comenzó a enseñarles, diciendo que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y doctores de la ley, debía ser muerto y resucitar al tercer día. Él decía esto abiertamente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciendo, apártate de mí, Satanás. No piensas como Dios, sino como los hombres. Luego llamó a la multitud con sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Amén. Palabra de reflexión. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Jesús y sus discípulos se preparaban para un viaje que los llevaría a un destino de gran importancia. Se dirigían hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, un lugar que, aunque no era familiar para todos, prometía revelar más que simplemente paisajes deslumbrantes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida en aquellos tiempos, lejos de las rutinas cómodas de las grandes ciudades? Atravesar senderos polvorientos y campos abiertos, en medio de un clima desafiante, era una verdadera aventura. Pero, además de las dificultades físicas, había un propósito profundo en este viaje. En el camino, Jesús, como siempre, buscaba más que simplemente avanzar hacia su destino. Quería entender lo que la gente pensaba sobre él, una cuestión fundamental para su ministerio. Mientras caminaban, se volvió hacia sus discípulos con una pregunta intrigante, ¿quién dicen las personas que soy yo? Imagina el escenario. Los discípulos, ya acostumbrados a escuchar a Jesús hacer preguntas que desafiaban sus percepciones, debieron sentir una mezcla de curiosidad y aprensión. Comenzaron a compartir lo que habían oído, cada respuesta revelando una capa diferente de la complejidad de las opiniones populares. Algunos decían que Jesús era Juan Bautista, retornado de entre los muertos, una idea que traía consigo un aura de misterio y autoridad. Otros hablaban de que él era Elías, el profeta que había prometido regresar para preparar el camino del Señor. Y aún había quienes creían que él era uno de los profetas antiguos, destinado a presenciar nuevos milagros y mensajes. Pero aquí está la pregunta que no puedes dejar de hacerte, ¿por qué Jesús estaba tan interesado en la opinión de la gente? ¿Qué significaba esto para la misión que él estaba a punto de cumplir? Sigue con nosotros, porque lo que sucede a continuación es aún más revelador y transformador para todos los que estaban involucrados en la jornada. Y recuerda, cada paso que daban nos estaba llevando a un momento crucial, donde verdades profundas serían reveladas y decisiones de vida o muerte serían enfrentadas. A medida que la conversación entre Jesús y sus discípulos avanzaba, el clima de curiosidad se intensificaba. Jesús, con una mirada penetrante y llena de sabiduría, hizo una pregunta aún más directa, desafiando la percepción de sus seguidores. Se volvió hacia ellos y preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Qué pasaba por la mente de los discípulos en ese momento?
¿Estaban preparados para la gravedad de la pregunta de Jesús? ¿Estaban listos para enfrentar la verdad que estaba a punto de salir a la luz? Pedro, siempre impulsivo y lleno de fe, tomó la delantera. Sus ojos brillaron con la certeza de una revelación divina mientras se preparaba para responder. «Tú eres el Mesías», declaró con convicción. «El Hijo del Dios vivo». Imagina la escena. Los otros discípulos, al escuchar las palabras de Pedro, debieron haber sentido una mezcla de alivio y asombro. Finalmente, alguien había articulado lo que ellos habían sentido en sus corazones, una verdad que parecía trascender todas las expectativas y comprensiones comunes. Pedro había reconocido el verdadero papel de Jesús, no solo como un profeta o maestro, sino como el tan esperado Salvador, el Mesías prometido. Esta declaración no fue solo un reconocimiento, sino una llave que abriría puertas para una comprensión más profunda de la misión de Jesús. Era un momento de revelación y, al mismo tiempo, de preparación para lo que estaba por venir. Pero, ¿qué significaba realmente para Pedro y los otros discípulos esta afirmación tan poderosa? ¿Cómo cambiaría esto la manera en que verían a Jesús y su misión? ¿Y cuál sería el próximo paso ahora que esta verdad había sido proclamada con tanta claridad? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, recuerda que el camino hacia Cesarea de Filipo apenas comenzaba a revelar sus misterios. Y lo que sigue será aún más sorprendente y revelador para todos los involucrados. Con la poderosa confesión de Pedro resonando en el aire, un nuevo capítulo estaba a punto de desplegarse en el viaje de Jesús y sus discípulos. Jesús, ahora con una expresión de profunda seriedad, hizo una petición sorprendente: no le digáis a nadie que soy el Mesías. ¿Puedes imaginar la perplejidad de los discípulos al escuchar esta instrucción? Después de la revelación de Pedro, la expectativa estaba en su punto máximo. ¿Por qué Jesús estaba pidiendo que mantuvieran esta verdad en secreto? ¿Qué pretendía lograr con esta cautela? Jesús sabía que el título de Mesías no solo traía la promesa de salvación, sino también expectativas y malentendidos que podrían desviar la verdadera misión. Estaba a punto de enfrentar desafíos inmensos y no quería que la comprensión errónea de su identidad interfiriera en el camino que él debía seguir. El secreto no era una simple cuestión de ocultar información. Era una estrategia para preparar el terreno para lo que estaba por venir. Jesús necesitaba que sus discípulos y seguidores comprendieran profundamente la naturaleza de su misión y los sacrificios que ella exigiría, sin ser influenciados por interpretaciones equivocadas o presiones externas. ¿Puedes imaginar lo que pasaba por la mente de los discípulos mientras asimilaban esta petición? La revelación que habían recibido parecía tan grandiosa, y ahora había la necesidad de ocultarla. ¿Cómo afectaría esto la manera en que se relacionarían con Jesús y con el mundo que los rodeaba? A medida que el viaje continuaba, la importancia de comprender el verdadero propósito de Jesús se hacía cada vez más clara. El camino por delante estaría lleno de revelaciones y desafíos, y cada paso dado sería crucial para la realización del plan divino. Mantente atento, porque lo que viene a continuación es una transformación aún más profunda e impactante para todos los que siguen este viaje sagrado. Mientras el pedido de secreto de Jesús reverberaba en la mente de los discípulos, un nuevo capítulo se abría, lleno de enseñanzas y revelaciones. Con la identidad del Mesías ahora establecida, Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre el doloroso camino que tenía por delante. Empezó a explicar a sus seguidores algo que desafiaba todo lo que habían esperado e imaginado. Jesús comenzó a enseñar sobre el sufrimiento que estaba por venir. Habló sobre cómo sería rechazado por los líderes religiosos, una profecía de rechazo que parecía inconcebible para aquellos que lo veían como el Salvador prometido. Pero no se detuvo ahí.
También habló sobre su propia muerte, un destino que sonaba como una nota amarga en medio de la promesa de redención. Y, por último, mencionó una resurrección después de 3 días, una palabra de esperanza en medio del sonido de las tormentas que se aproximaban. ¿Qué pasaba por la mente de los discípulos mientras escuchaban esas palabras? Imagina la confusión y el miedo que podrían estar sintiendo. Acababan de reconocer a Jesús como el Mesías, y ahora él estaba hablando de rechazo y muerte. ¿Cómo podrían reconciliar la imagen de un Salvador glorioso con la realidad del sufrimiento y la muerte? Esta era una verdad que desafiaba todas sus expectativas. Jesús estaba preparándolos para entender que la verdadera misión no sería fácil, que la gloria del Mesías estaba entrelazada con el sufrimiento y el dolor. Era una enseñanza que no solo revelaba el futuro, sino que también moldeaba la comprensión de cómo debían prepararse para los desafíos que vendrían. ¿Alguna vez te has enfrentado a una verdad tan profunda y desafiante que parecía casi imposible de aceptar? Algo que cambia completamente la manera en que ves el mundo que te rodea. Ese era el tipo de momento que Jesús estaba creando, un espacio donde la comprensión más profunda y la aceptación de la realidad eran esenciales para el verdadero discipulado. Mientras la jornada de Jesús continuaba, cada palabra y cada enseñanza estaban moldeando un camino de transformación. Y lo que viene a continuación promete ser una revelación aún más sorprendente y reveladora para todos los que siguen esta jornada divina. Después de compartir el sombrío presagio de rechazo y sufrimiento, Jesús ahora enfrentaba un momento crucial, un punto de inflexión que desafiaba la comprensión de los discípulos y revelaba la profundidad de su misión. Con el peso de sus palabras aún en el aire, Jesús se volvió hacia Pedro y los otros discípulos con una corrección directa e impactante. Pedro, que anteriormente había hecho la confesión triunfante de que Jesús era el Mesías, estaba ahora a punto de convertirse en el blanco de una sorprendente reprensión. Al intentar corregir a Jesús y protestar contra la idea de sufrimiento y muerte, Pedro, sin querer, se desvió del plan divino. Y fue en ese momento cuando Jesús hizo una declaración poderosa y perturbadora: «Apártate de mí, Satanás. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». ¿Cómo imaginas la reacción de los discípulos al escuchar estas palabras? La confusión y el asombro debieron haber sido palpables. Pedro, que había sido elogiado por su visión espiritual, ahora se encontraba reprendido y llamado Satanás, un término que simbolizaba una oposición directa al plan de Dios. Jesús estaba demostrando que cualquier intento de desviar el curso de su misión, por bien intencionado que pudiera parecer, estaba en desacuerdo con el propósito divino. La misión de Jesús no se trataba de una simple victoria terrenal, sino de un plan más profundo y sagrado que involucraba sufrimiento y redención. Pedro estaba viendo las cosas desde una perspectiva humana, sin la visión completa de lo que Dios estaba realizando. Esa reprensión no fue solo una corrección, sino una llamada a una comprensión más profunda. Jesús estaba enfatizando la importancia de alinearse con la visión divina y comprender que el camino de la salvación pasaría por tribulaciones y sacrificios. Era una lección crucial para todos los discípulos, y también para nosotros, sobre la diferencia entre el pensamiento humano limitado y el propósito divino eterno. ¿Cómo te sentirías al enfrentar una verdad tan desafiante y, al mismo tiempo, esencial para comprender la profundidad de una misión? A medida que la jornada continuaba, cada momento de revelación estaba moldeando no solo la comprensión de los discípulos, sino también preparándolos para los grandes desafíos y triunfos que estaban por venir. Con la reprensión a Pedro aún resonando en el aire, Jesús dio un paso decisivo en su camino de enseñanza y revelación.
Estaba a punto de presentar una de las comparaciones más profundas y simbólicas de su ministerio, una lección que conectaría el pasado con el futuro de una manera profunda e impactante. Jesús entonces hizo una poderosa referencia al evento en el desierto, un recuerdo que sus oyentes conocían bien. Comparó su propia misión con la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para aquellos que escuchaban, esta comparación tenía un significado inmenso. La serpiente de bronce, levantada por Moisés, había sido una señal de cura y salvación para el pueblo de Israel en un momento de crisis. Simbolizaba la cura y la liberación que Dios ofreció a los que la miraban con fe. Ahora, Jesús estaba diciendo que él mismo sería levantado de una manera aún más significativa. El levantamiento al que se refería no era una simple elevación física, sino la crucifixión y, posteriormente, la resurrección. Era un acto que traería cura y redención no solo para un grupo, sino para toda la humanidad. Imagina el impacto de estas palabras sobre los discípulos y los seguidores que estaban escuchando. Estaban comenzando a darse cuenta de que el camino de Jesús no era solo una misión de victoria inmediata, sino una jornada que implicaba sacrificio y un gran acto de amor y salvación para todos. La analogía con la serpiente en el desierto ofreció una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la muerte de Jesús. Era un acto de amor divino que llevaría a la salvación de todos los que creyeran y miraran hacia él con fe. ¿Cómo reaccionas a esta conexión entre el pasado y el futuro, entre el simbolismo antiguo y la nueva promesa de salvación? Jesús estaba estableciendo un vínculo profundo entre las antiguas tradiciones y la nueva alianza que estaba a punto de ser inaugurada. Mientras el camino de Jesús se desenvolvía delante de sus discípulos, cada enseñanza y cada comparación estaban moldeando la comprensión de un propósito divino eterno y transformador. Lo que viene a continuación es una continuación de este camino de revelaciones y sacrificios, que llevará a un clímax aún más significativo e impactante. A medida que la jornada de Jesús y sus discípulos avanzaba, un profundo sentido de propósito comenzaba a revelarse con claridad. Con la comparación de la serpiente de bronce aún resonando, Jesús ahora se dirigía a uno de los aspectos más esenciales de su misión, el amor inconmensurable de Dios por el mundo. Fue en este momento cuando Jesús hizo una declaración que resonaría a través de los siglos, una revelación que transformaría la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, afirmó Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Imagina el impacto de estas palabras sobre los discípulos y seguidores. El amor de Dios, expresado a través de la entrega de su propio Hijo, estaba siendo presentado como la fuerza motivadora detrás de toda la misión de Jesús. Este amor no era solo un sentimiento abstracto, sino una acción concreta y sacrificial que ofrecía vida eterna a todos los que creyeran. Esta promesa de vida eterna no era una mera adición al plan divino, era el corazón palpitante de la redención. Jesús estaba ofreciendo una visión radical de un amor que trasciende cualquier concepto humano, un amor que no solo perdona, sino que transforma y da nueva vida. ¿Puedes sentir la profundidad de este amor? Es un amor que se manifestó de la forma más poderosa y personal, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Un amor que desafía todas las expectativas y redefine el significado de salvación y esperanza. Con esta revelación, Jesús estaba preparando a los discípulos para la magnitud de su misión y del sacrificio que estaba por venir. El amor de Dios era la motivación que sustentaba cada paso de su jornada, cada enseñanza y cada acto de compasión. Era una promesa de renovación y de una relación eterna con el Creador.
A medida que continúa la jornada de Jesús, el impacto de este amor divino será una guía crucial para todos los que buscan entender el verdadero significado de la salvación y la vida eterna. Y lo que viene a continuación promete revelar aún más sobre la profundidad y la extensión de este amor transformador. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas, y para que esta palabra llegue a más personas, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal.